que este hype, esta presión, lo que redunde sea para que haya más sólidos y más efectivos programas de gobierno en las organizaciones. De que es difícil vender este tipo de proyectos, ¿no? Hasta que cae una multa del 4% de tus ingresos anuales. Y ahí empiezas a ponerte a mosca y decir, oye, ¿qué voy a hacer, no? Esas dos perspectivas, yo creo que la responsabilidad como que va a potenciar que los activos de datos, ya sean modelos o dashboards que nosotros generemos, se va a incrementar. Vamos recibiendo un equipo de varias latitudes. Viene Emanuel Pérez desde Panamá, Global Chief Data Officer en Millicom, a liderar un panel, oportunidades y desafíos que genera el hype de la inteligencia artificial para el gobierno de datos. Lo acompañan Omar Flores desde Perú, Mariela Aoki también de Perú y Juan Oñate desde España. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que no se estén durmiendo después de la comida. Esperemos hacer bastante ameno este panel. Este panel habla sobre las oportunidades y los desafíos del hype de la inteligencia artificial que tenemos sobre el gobierno de datos. Me acompañan, como decía, Omar Flores, profesor de Machine Learning en la UTEC y ex-Twitter, Capital One e Intel. Mariela Oki, gerente ejecutivo de Data y Advanced Analytics en Alicorp. Y Juan Oñate, fundador y CIO de Power Data. Está claro que ahorita tenemos como CDOs la expectativa bastante alta de estar implementando todo este tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de ahí viene este hype que obviamente nos impacta y sobre todo en el tema de los datos, ¿no? En la mañana comentaban, por ejemplo, que modelos de datos, lo más importante es la data, ¿no? Tiene que haber data de calidad, porque si no, pues entra data mala, salen los modelos malos, entonces ese es un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente poner foco en esa calidad de los datos y de ahí viene todo este tema de cómo gestionamos el dato, ¿no? Y con eso entro a la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo creen ustedes que este hype está impactando o transformando esta gestión de datos y sobre todo cómo nos impacta en el gobierno de datos? La sensación que cuando antes nos hemos reunido para comentarlo, que hemos hablado mucho de AI y posiblemente ahora es el momento de insistir en el gobierno de datos, que es lo que favorece que los datos sean correctos y que por tanto todas las iniciativas que hagamos tengan un resultado. Este hype, esta moda, esta urgencia que sentimos y se transmite para que utilizar la inteligencia artificial para dar valor recae sobre la calidad de los datos y sobre el valor de los datos. Y eso va parejo al gobierno de datos. Es decir, sin datos correctos no vamos a tener buenos resultados. Lo mencionaremos a lo largo porque se ha dicho en varias de las ponencias y por tanto creemos y esperamos que este hype, esta presión, lo que redunde sea para que haya más sólidos y más efectivos programas de gobierno en las organizaciones, porque sin ello va a estar muy limitado el valor que se puedan obtener. Yo creo que este hype de todas maneras va a ayudarnos a poner sobre la mesa la importancia de gobierno de datos, ¿no? Todos, y se ha repetido en varias sesiones, que gobierno de datos, la calidad del dato es imprescindible para los modelos analíticos, pero nosotros que tenemos el rol de CDOs sabemos que lo primero que nos piden es valor, nos piden correr y después ya lo dejamos para después, es una deuda técnica, luego gobernamos los datos y luego se convierte en nunca, ¿no? Entonces yo creo que este hype nos va a ayudar un poco a poner sobre la mesa la importancia del gobierno de datos. Ya no tenemos que esperar a hacer en batch, ahora todo nos piden en línea, entonces los datos gobernados en línea ojalá algún día, yo creo que se va a volver mucho más importante ahora, ¿no? Entonces, creo que debemos aprovechar el hype para poner sobre la mesa y cómo mejoramos los datos y tenemos mejores activos de data. Un lugar donde se habla bastante de hype es en California. Yo resido ahí los últimos 10 años y para darles un contexto, por ejemplo, de lo que estamos hablando,
Usualmente en esta red social trabajamos con 200 millones de usuarios activos y hablamos de 500 millones de tweets por día y 69 idiomas, ¿no? Entonces, la magnitud de cosas que pueden salir mal con tal cantidad de información es brutal, sobre todo si no haces bien las cosas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el hype? El hype se le dice al manejo exagerado de expectativas. En ese sentido, cuando dice, por ejemplo, de que uno hace las cosas rápidas y eso sale mal, tiene impacto también en los usuarios. Cuando uno se deja llevar por el hype y hace las cosas mal, está reduciendo la confianza que la gente tiene en el manejo de los datos y luego en la predicción de los modelos. Me explico. Existen reglas, por ejemplo, que gobiernan cómo funcionan las empresas en California, particularmente el CCPA, que es el California Consumer Privacy Act, el cual dice, entre otras dos cosas, que podemos detallar más adelante, que los datos de los usuarios deben ser olvidados de cada sistema que estos tocan si el usuario así lo decide. Cuando alguien, por ejemplo, remueve su usuario de una red social, o si una persona decide cancelar su tarjeta de crédito en un banco, o si un usuario decide, por ejemplo, que mis datos deben ser borrados, eso significa que estos datos tienen que ser removidos de la base de datos, pero también de cualquier modelo que haya sido entrenado con estos datos, además de los use cases. ¿Podemos reentrenar un modelo cada vez que un usuario decide que quiere ser, por ejemplo, removido? La respuesta es no. Entonces, estamos hablando de problemas abiertos de ingeniería, de ciencia, de datos, que tocan cuando, por ejemplo, estamos hablando de la privacidad de la información, ¿no? Podemos hablar en detalle más adelante, pero quería, digamos, dar un contexto sobre básicamente la importancia que tiene hoy en día manejar adecuadamente los datos, incluso para entrenar modelos de inteligencia artificial. Ok. En la mañana veíamos en la ponencia de Pablo algunas estadísticas, ¿no, Juan? Y platicábamos hace un momento que cómo impacta este hype en esas estadísticas, que obviamente eso nos pega como en esa expectativa que está demasiado alta, y cómo empezamos a bajar un poco esa expectativa para no tropezarnos en el camino, sino que hacerlo de una manera controlada, dando valor, pero no dejándonos llevar porque todo el mundo lo está ya haciendo, ¿no? Sí, válgame Dios de cuestionar cosas que se han dicho, pero sí de manifestar una cierta sorpresa con una cifra que ha salido, que el 86% de las compañías están con iniciativas de inteligencia artificial. Opinión, o percepción. Como casi todos los productos que gestionan datos y incorporan inteligencia artificial, puede ser esto un motivo de decir, si utilizo un producto que en su core ya tiene alguna rutina de inteligencia artificial, pues puede ser que digamos que la compañía ya lo utiliza. Si existen empleados por inquietud personal o por plan de capacitación que estudian y lo utilizan y lo están ensayando, también puede ser. Pero me parece, nos ha parecido que el 86% de compañías, que tampoco sé si eran todas o las más grandes, no están con iniciativas de inteligencia artificial monitorizadas, esperando valor para el board. No lo creemos. Y no lo creemos, entre otras cosas, porque cuando vamos a las compañías, los programas de gobierno de datos cuesta mucho desarrollarlos. Yo os diría que de las peticiones mayores que se nos hacen en las organizaciones es que ayudemos a hacer estudios de madurez para así luego determinar en qué momento nos subimos o qué es necesario para ser efectivos. Entonces, una compañía que está evaluando su madurez de gobierno de datos difícilmente podrá hacer iniciativas con datos con inteligencia artificial. Por eso, este hype, sobre todo, que viene mucho por una presión externa que no nos obliga a hacer cosas sin respetar todos los pasos. Y realmente necesitamos que los datos sean válidos, estén bien gobernados, para poder tener expectativas razonables de valor sobre estas iniciativas. Sí, porque además, no sé a ustedes, pero creo que los proyectos de gobierno de datos son los más difíciles de vender, ¿no? Porque al final no tiene un valor tangible en el momento, ¿no? Que es lo que a veces nos piden en algunas empresas. Entonces es bastante complicado venderlos al board. Obviamente ahora con este hype de inteligencia artificial creo que es básico, porque obviamente de ahí viene todo el tema de tener datos de calidad, tener un linaje correcto, tener a los dueños correctos. Entonces eso creo que va a empujar que otra vez vuelva el boom, creo yo, ¿no?
de volver a empujar este tipo de proyectos, aunque son bastante largos también, ¿no? Comentaban aquí en la anterior, ¿no? A veces nos lleva año y medio en montar todo un proceso de gobierno de datos y obviamente pues tenemos que hacerlo a veces no completo, sino lo que es necesario para operar, ¿no? Omar, con tu profundo conocimiento de Machine Learning, ¿qué desafíos identificas en la opción de técnicas avanzadas de inteligencia artificial enfocada a este gobierno de datos? Existen problemas abiertos en el entrenamiento de modelos que necesitan respetar la privacidad de los usuarios, ¿no? Hablamos hace poquito de que, por ejemplo, cómo hace Facebook, cómo hace Twitter, cómo hace una red social como Instagram para borrar la información de un usuario sabiendo que ese embedding que ha sido generado por una red neuronal reside en un RAG o reside en un modelo que ha sido entrenado, ¿no? ¿Qué hacemos? Esperamos que juntar un montón de usuarios para poder borrarlos en conjunto. Son problemas abiertos. Hoy en día, por ejemplo, tú mencionas de que es difícil vender este tipo de proyectos, ¿no? Hasta que cae una multa del 4% de tus ingresos anuales. Y ahí empiezas a ponerte a mosca y decir, oye, ¿qué voy a hacer, no? Yo hoy día quiero traer un poco también la voz del ingeniero que programa estos sistemas o que básicamente hace las consultas a la base de datos, ¿no? Y siento particularmente de que existe diferente velocidad entre la velocidad a la que se genera una gobernanza de data y la velocidad a la que se implementa estos modelos. Entonces, esta velocidad para mí a menudo no se ve sino a nivel más bajo, a nivel, por ejemplo, de la gente que está trabajando e implementando estos sistemas, ¿no? Entonces, yo clasificaría esto en esas dos formas. Primero, a nivel, por ejemplo, ejecutivo, operativo, como, digamos, muchas veces el ingeniero no tiene una voz de voto o de veto al momento de escoger el mejor sistema, el mejor algoritmo, la mejor base de datos, etc. Y luego, cómo existe, digamos, desafíos técnicos para generar embedding sabiendo que esto vive en todo el mundo. Este problema que les acabo de decir está volviendo loco a los investigadores hoy en día. No saben cómo resolver el hecho de remover datos que están distribuidos en un modelo de inteligencia artificial y que ciertamente cuando se implemente de forma seria estas regulaciones, hablamos del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea o hablamos como el California Consumer Privacy Act en California. Cuando esto se implemente de forma regular, van a haber pocas empresas que pueden cumplirlo al 100%. Entonces, hay un manejo de expectativa notable entre lo que se puede hacer y lo que dice la ley. Entonces, en el medio habrá un conjunto de investigadores, ingenieros que intentarán que esto sea cada vez posible. Mariel, tú liderando el equipo de Data y Analytics en Alicorp, ¿cómo estás aprovechando estos temas de inteligencia artificial, no solo en temas de negocios, sino que también en temas internos de protección de datos, de gobierno de datos? ¿Cómo crees que ya lo haces hoy o cómo crees que te va a ayudar esto? A ver, hace rato comentaba en el almuerzo con mis compañeros de panel que muchos de acá tienen la suerte de estar en el sector financiero y tienen un ente regulador que los obliga a subirse a gobierno de datos. Yo estoy en el sector de consumo masivos y no hay una regulación todavía. Entonces el tema, hace rato decía, la dificultad de implementar gobierno de datos en consumo masivo se vuelve aún mayor. Tiene otro tipo de retos, seguro, y si estamos implementando gobierno de datos en Alicorp, sí, tenemos un chapter especializado en gobierno de datos, pero lo que estamos abordando es en dos frentes, ¿no? Uno para gobernar los datos, digamos, del BAU, del business as usual, y el otro enfocado en los casos de uso que generan valor, porque hace rato decían, ¿no?, cómo trabajamos en el largo plazo y en el corto generamos valor. En esos dos frentes estamos trabajando. Y lo otro, al tener organizaciones grandes que les pasan a muchos, estamos trabajando en dos modalidades, una en modelo federado, en donde ya hay data owners que han asumido el accountability y ellos son responsables de sus dominios de datos. Y en otros casos donde es más difícil, todavía estamos trabajando en la modalidad centralizado, en donde nuestro COE todavía está ayudando en la definición de reglas de calidad, dándoles herramientas para que ellos finalmente asuman el accountability, pero el endgame debería ser que la responsabilidad del dato esté por la compañía y no en el COE. Digo, y antes a lo mejor hasta teníamos que contratar gente para calidad de datos, para temas de governance, ¿no? El linaje. ¿Cómo ven que ahora esta inteligencia artificial podría ayudar o cambiar esta estrategia, ¿no?,
y a lo mejor optimizar este tipo de recursos, porque lo hemos visto mucho hacia afuera, ¿no? Pero hacia adentro, por ahí ponían algunos ejemplos en la mañana, ¿no? De que si estamos testeando códigos, se están haciendo diferentes casos de uso que también a lo interno nos da ahorros, nos da optimización de recursos, etcétera. ¿Cómo ven esta parte hacia lo interno? Efectivamente, como herramienta, si la consideramos así, puede ser una ayuda, por ejemplo, para la calidad, descubrir patrones, descubrir desviaciones, incluso sesgos en un conjunto de datos. Pero hace falta esa definición de gobierno previo para que las herramientas de inteligencia artificial nos puedan ayudar, buscar e identificar y etiquetar la información para utilizarla después. Es una oportunidad, pero también es, bueno, en España decimos la pescadilla que se mueve la cola, no sé si entienden lo que quiere decir. Si yo debo tener datos gobernados para que el output de la inteligencia artificial sea bueno, y también para que una vez que esos datos, pues necesito la inteligencia artificial para conseguirlos, cuidado, porque sin esa capa de definición vamos a estar en iteraciones tecnológicas y nos podemos quedar de perder el valor, ¿no? Complementos regulatorios, ahora lo trataremos también, ¿no? El riesgo de los sesgos. Son herramientas que ayudan, pero insistimos, es la ponencia que se llama de gobierno de datos y lo tenemos que reivindicar. Sin estos programas tenemos muchísimos riesgos que las urgencias de conseguir resultados con la aplicación de estas tecnologías nos desvíen o nos desvirtúen o nos pongan en una situación incómoda en la compañía, ¿eh? Utilicémoslo, bueno, pero no aisladamente, necesitamos completar el programa. ¿Algún comentario, Omar? Muchos. Estoy seguro que hay muchas preguntas también en la audiencia que nos acompaña. Algo que estaba pensando mientras escuchaba amablemente a Juan es acerca de la dificultad, por ejemplo, de cosas como el derecho a olvidar, ¿no? Cómo podemos remover los datos correctamente. Pero también acerca de cuán difícil es literalmente entender de que cosas como el bias están presentes en cada parte del sistema, ¿no? O, por ejemplo, cosas como que ciertamente puedo tener un data owner, ¿no? Puedo, digamos, saber que la gente necesita borrar información, pero finalmente está en la responsabilidad de cada persona. Yo a veces he tenido datos guardados en un lugar y ni me acordaba de eso y tendría que haber ido por todos los folders en el cloud para poder borrar esa información, ¿no? Si es que tengo 1 terabyte de datos en Hadoop esperando y me olvidé de sacarlo, ¿de quién es la responsabilidad, no? Muchos de ustedes han trabajado en finanzas. Si es que un chatbot responde dando información que de repente revela la cuenta de una persona, la cantidad de dinero que tiene, ¿a quién le corresponde la responsabilidad? Al ingeniero, al que recolectó los datos, al que ciertamente es el data owner, al CDO. Entonces, estamos hablando de que hoy en día es muy difícil tener una trazabilidad. Si tú quieres borrar una etiqueta o quieres borrar una línea de una base de datos, un row, ¿a quién le echas la culpa si esa etiqueta ha sido hecha mal, ¿no? Echar la culpa quizás es una forma muy fácil de decirlo, pero ¿quién tiene la responsabilidad de que esa etiqueta esté mal, ¿no? Probablemente lo vamos a hablar más adelante, pero estamos hablando de un problema mucho más complejo que incluso empieza de la forma como las empresas organizan el data governance. O sea, ¿por qué, digamos, tenemos que separar la gobernanza de datos del entrenamiento del modelo, sabiendo que son dos pasos de un método científico, donde recolectas evidencias y generas hipótesis, ¿no? Entonces es un problema más difícil. Respondiendo a tu pregunta, estaba pensando en todas esas variables, de qué tan difícil es hacer esto en la vida real, y ciertamente podemos compartir historias de guerra entre todos nosotros y discutir al respecto. No, y eso que comentas pues me lleva a la discusión que teníamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, a ver, alce la mano, son certificados DAMA, por ejemplo. ¿Tan poquitos? Bueno, aprovechando aquí que Juan es uno de ellos, ¿qué opinas de estos frameworks, por ejemplo, ahora que está entrando este tema de inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto que algunas apenas está empezando temas de regulación, apenas están empezando temas de cómo se alinean. En este tema del gobierno de datos, ¿cómo crees que la inteligencia artificial se va a apalancar sobre esos frameworks? Hablamos de DAMA y cualquier otro de los frameworks existentes
no mencionan explícitamente la inteligencia artificial. Sí que desglosan todos y cada uno de los elementos que permiten hacer un ciclo completo de gobierno de datos. Y hay un riesgo de entender que pueden quedarse obsoletos porque no hacen referencia a algo que ha revolucionado el valor de la data, de los datos en las compañías. Yo personalmente siento que cuando baje la burbuja, cuando este hype aterrice, continuaremos creyendo que este framework lo que nos ayuda es a tener estos datos válidos, estos datos gobernados que valen para todo y también para la inteligencia artificial. A lo largo de estos días, que a veces os decíamos, hemos hablado poco de gobierno de datos. Hombre, no. Hemos hablado de datos gobernados, hemos hablado de datos válidos. Ayer hablábamos una de las ponencias de datos accionables. Hoy comentábamos que si pones basura, saca basura, es decir, sobre el valor y la calidad de los datos. Es decir, eso es lo esencial. Y estas herramientas se van a modernizar, van a cambiar. Las herramientas de hace un año o de hace dos no tienen que ver nada con las que hay en la actualidad o con las que habrá próximamente. Pero lo que va a permanecer es la importancia de los datos como el objeto que tengo que cuidar para obtener el valor en las diversas iniciativas que hemos visto allá. Por tanto, el framework continúa siendo válido, posiblemente habrá que ajustar algo por la inmediatez y por los volúmenes de datos que nos permite estas nuevas tecnologías, pero continúa siendo válido y continuando siendo necesario que apliquemos frameworks de desarrollo de gobierno en nuestras compañías. Bueno, y además de estos frameworks, creo que otro tema importante que se ha tocado, y ayer la verdad es que estuvo bastante interesante la ponencia del tema de la ética. Y en este caso, por ejemplo, Mariel, ¿cómo deberíamos manejar o cómo se debería relacionar con la gobernanza de datos desde tu perspectiva? Por ejemplo, ¿deberíamos de estar creando nuevos roles? ¿Deberíamos de estar complementando equipos dentro de las organizaciones? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que deberíamos de aprovechar las áreas que ya existen en las compañías, ¿no? Áreas de ética en compañías más grandes, seguro. Yo creo que es un tema más de capacitación. Si existe un área de analítica, por ejemplo, debería estar en sinergia muy de cerca al área de ética y legal. Estoy hablando del caso de la compañía donde trabajo, en donde ya se están tendiendo puentes. Y ayer comentaban, por ejemplo, el tema de homologar conceptos, de capacitar a la organización para que sea data driven. Yo creo que está muy relacionado a eso. El tema de crear más roles, y seguro ustedes también la viven, cada que haya una nueva tecnología y nosotros vamos y presentamos, necesito más equipo o necesito especializar en tal o cual cosa, es un reto grande, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar un poco por las capacidades que ya tenemos a la interna, tender puentes y que conozcan de data driven, creo que es una oportunidad también. El tema ético yo creo que tiene sus especialistas, nosotros somos los tecnológicos, digamos, y yo creo que la fórmula podría ser trabajar juntos. Algo interesante también, que no se habla tanto en esta vorágine de la IA generativa, es de que quizás un 80% del valor de la IA no viene de la IA generativa, sino de la IA más discriminativa, ¿no? Estamos hablando de clasificar si un cliente merece qué tasa de préstamo le damos. Estamos hablando de generar o reconocer entidades o intenciones en un chatbot. Estamos hablando de reconocer, por ejemplo, no sé, un sentido negativo y positivo a un mensaje. Todo esto estamos hablando en general de etiquetas, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de ética, tenemos que hablar del etiquetado de la información. Y como esto usualmente surge dentro de las empresas, pero que requiere bastante cuidado en la diversidad de la gente que provee las etiquetas, ¿no? Estamos hablando de una proporción, una distribución uniforme de edades, de backgrounds, por ejemplo, de entender el problema. Muchas veces los que se dan cuenta de fallas éticas en la implementación de estos sistemas son gente que está en el campo, literalmente, etiquetando los datos, pero que de repente no existe este puente entre la gente que toma las decisiones y los que etiquetan los datos, como para poder darse cuenta de esto, ¿no? Es notable, por ejemplo, el caso de aplicaciones como de Google, por ejemplo, donde empiezan a etiquetar de forma incorrecta a alguien afroamericano, básicamente porque no existen suficientes afroamericanos implementando estos sistemas o generando las etiquetas. Entonces, ciertamente,
quizás la mayor cantidad de problemas éticos se relacionen a la falta de diversidad en los equipos, ¿no? De ahí la necesidad de tener más mujeres haciendo IA y gobernando datos, más latinos, más afroamericanos, etc. Entonces siempre es importante entender que más diversidad generará también aspectos más éticos en la decisión. Y por tu parte, Juan, ¿cómo deberíamos de trabajar esa intersección entre el gobierno de datos y el gobierno de inteligencia artificial? Sí. Una palabra sobre ética. De los muchos campos que la ética vinculada a la inteligencia artificial y a los datos, uno tiene que ver en la empleabilidad y en el impacto que va a tener sobre el mercado laboral. Tiene que ver con la igualdad también, con los diversos niveles, cómo los formamos, ¿no? Y hay un reto de las compañías, yo diría de la sociedad, de educarnos para poder hacer un uso y por tanto aprovecharlo y no ser discriminados por la capacidad de interrogar a los sistemas con un lenguaje que es natural, pero que debe ser aprendido, porque si no va a ser una gran barrera para las organizaciones. Cuando hablamos de que una de las grandes ventajas es que en generación de código, y hay muchos ejemplos, ¿no? Pues un banco que para su cumplimiento regulatorio pues reduce de 2 meses a 2 semanas el aplicar una nueva normativa, y eso supone pues reducir no sé cuántas horas de ingenieros de datos o de programadores especializados. Bueno, pues no pasa nada, porque al final son recursos escasos que hasta lo agradecemos. Pero cuando eso tenga un impacto en capas de la población, pues ahí deberemos vigilar, y las organizaciones, cómo nos capacitamos, cómo formamos, que no quede grandes porciones de la compañía fuera de la capacidad de utilizar esto, ¿no? Y todo viene a la pregunta de cómo vinculamos, ¿no? este gobierno. Yo creo que la piedra angular continúa siendo el mantenimiento de la calidad. Es decir, el gran dolor de las organizaciones, no solo para la inteligencia artificial, sino para muchos de los programas desde hace muchísimos años, desde sus soluciones analíticas o soluciones de visión única, de lo que sea, tiene que ver con la calidad. Y eso, cómo mantengo la calidad, cómo la subo, cómo la integro en todas las capas, ese es el gran reto. Que la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es acelerar e impactar muchísimo más. Y como el título de este panel son oportunidades y también desafíos, el reto, el desafío, el riesgo que tenemos es que estas urgencias, esta necesidad de dar resultados, esta presión por la eficiencia de recuperar la inversión, pues nos perdamos ese valor íntegro de la calidad, porque la calidad del dato no debe ser único para estos programas, sino debe ser para cualquiera de las iniciativas de la compañía. Y ese es un reto que tenemos todos y que debemos vigilar que esta urgencia no nos lo desfigure. Y Mariel, ¿qué opinas de la responsabilidad de los datos? Porque creo que ese también es un tema bastante interesante, ¿no? En todo este tema o en todo este framework, ¿cómo lo ves con este hype que nos están impulsando, ¿no? Y que obviamente esta responsabilidad, lo vimos en un par de ponencias anteriores, con la parte médica se vuelve bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa parte de la responsabilidad de los datos? Sí, seguro muchos de acá, cuando tienen problemas con datos, ¿a quién le echan la culpa? ¿A quién? A sistemas, al área de data, pero nunca ven al data owner, que en realidad es quien debería tener la responsabilidad de medir y que mejorar la calidad del dato sea una prioridad para él, ¿no? Lamentablemente todavía la mayoría de las organizaciones creen que es tecnología o el área de data, ¿no? Entonces, sí, en temas de responsabilidad, y lo decía en la ponencia anterior, debería ser en 2 sentidos, ¿no? Uno, que el dato esté gobernado y que el data owner sea realmente quien tenga la accountability y que su dato esté bien, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Que sepa las implicancias, que su dato, que no tenga salud, cómo termina afectando el valor que podría generar un modelo en el caso de inteligencia artificial, ¿no? Y el otro, que me pareció súper interesante, nunca lo había escuchado, nunca lo había visto así, pero me lo llevo, es el tema de que nosotros debemos alimentar la base de datos con el objetivo de que el dato va a ser utilizado
no para un reporte, lo dijo el doctor, sino para que ese sea input para un modelo. Si cambiamos esas dos perspectivas, yo creo que la responsabilidad como que va a potenciar que los activos de datos, ya sean modelos o dashboards que nosotros generemos, se va a incrementar. Todo el mundo nos pide datos, pero nadie se quiere hacer responsable, ¿no? Al final acabamos siendo nosotros, pero bueno. Omar, este tema de responsabilidad creo que da para bastante. ¿Tú qué opinas? Estaba pensando mientras escuchaba a Mariela de que quizás también es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque, digamos, un dato limpio que entra de forma limpia a la base de datos, pero que se elige mal a través de una consulta SQL y por lo tanto se vuelve la más frecuente, puede terminar contaminando un modelo de inteligencia artificial. ¿No les da curiosidad que usualmente los sistemas multilingües funcionen mejor en inglés que en otro idioma, por ejemplo? Había el caso cuando salió Alexa, por ejemplo, que tú le hablabas en español y no te entendía, pero hablabas en inglés y te respondía correctamente, ¿no? Entonces, incluso un dato que esté bien hecho, que esté bien etiquetado, puede conducir a un aspecto poco ético o puede malograr la experiencia del usuario. En ese sentido, creo que es una responsabilidad más compartida desde que se recolectan los datos hasta que se hace el testing, ¿no? Hasta el momento de elegir un modelo versus otro, uno está tomando un conjunto de hipótesis que pueden afectar o no la forma como tú recoges los datos. Modelos probabilísticos funcionan de forma diferente a modelos, digamos, más que sean, digamos, más conexionistas o que funcionen en base a gradientes. Utilizar un Bayesian Network es diferente a utilizar una red neuronal. Tienen hipótesis diferentes. De hecho, le llamamos a esto un inductive bias, un bias de inducción. En el sentido de que, por ejemplo, al tomar hipótesis que son diferentes al momento como se aprende o se entrena un modelo, uno termina penalizando una clase sobre otra, uno termina penalizando la importancia de un dato sobre otro. Entonces, siento que esta responsabilidad de los datos, por una cuestión organizacional, estamos separando en distintos equipos. Pero en la vida real, en el entorno, cuando uno se aplica, cuando hace el A/B testing, uno quizás necesita tener una visión mucho más holística, mucho más integral de esto, ¿no? De nuevo, ¿a quién le echamos la culpa, como dice Mariela, si esto no funciona? De repente hay muchas partes que se han hecho mal al momento de poder generar una mala experiencia al usuario. Bueno, creo que nos queda tiempo para algunas preguntas. Al final es bastante amplio este tema de gobierno de datos, entonces creo que podemos empezar con preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy interesante el panel. Y justo en línea con el título de los desafíos, veía que, bueno, es una tendencia también incorporar el gobierno de datos en los procesos ya formales y las reglas de gobierno, pero de la compañía. Por ejemplo, a nivel de compliance, de normativas de procesos y esas cosas, donde finalmente sí se da ese rol donde ya alguien ya tiene responsabilidad con nombre y apellido, pero veo que todavía es un poco difícil. Lo he visto, por ejemplo, más en empresas de la índole de la industria de la salud, donde ya hay una normativa mucho más dura, o un poco en las finanzas, pero en general es un poco complicado llevar a ese nivel de gobierno corporativo eso, ¿no? En general, ¿qué desafíos hay para llegar a ese nivel? Esa era una primera pregunta. Y la segunda pregunta, de repente un poco más técnica, es justo en lo que decías. Oye, ¿cómo me puse a pensar en lo que decía Omar? ¿Cómo hago para comenzar a quitar ese dato que finalmente ya fue pasado por múltiples capas de redes neuronales? Porque finalmente, oye, si yo di mi edad, ¿no? Finalmente entró un modelo, entró una capa, entró otra capa, esta se transformó, esta se reetiquetó, y es como quitar un trigo que finalmente se convirtió en el insumo de un bistec apanado, ¿no? Prácticamente así, ¿no? Porque se convirtió en harina, en galleta, de ahí lo molí, de ahí lo freí, ¿no? Entonces es algo muy complejo a nivel metodológico y técnico también, el cómo desacoplar de toda la cadena de valor ese dato virgen, digamos que en este caso era mi edad, ¿no? Bueno, si quieren, rapidísimo, desde mi perspectiva sí es difícil implementarlo por lo que comentábamos al principio, ¿no? Depende, yo creo, la compañía. Decíamos, la parte médica, la parte de bancos que tienen una regulación bastante cuadrada, es más fácil meter ese tipo de controles porque los debes de meter sí o sí, ¿no? Otras compañías que son un retail, por ejemplo, es más difícil empezar a meter ese tipo de controles. Entonces, yo creo que depende de la compañía, es la que te va a dar un poco el input, qué tan fácil o difícil va a ser empezar a complementar todo ese gobierno de datos, ¿no? Bueno, es más fácil porque estás forzado por la regulación.
pero como objetivo de compañía debería ser el objetivo de todas el tener esas visiones que nos permita los procesos operacionales que sean consistentes. Y el gobierno de datos, por definición, tiene esa misión holística, defino entidades para todas y cada una de las iniciativas. Por tanto, más que difícil, digamos que es un objetivo que debemos alcanzar, que nos ayuda a la regulación en otros casos, pero en la mayoría lo que nos debería ayudar es aquellas iniciativas que nos van a permitir ser mucho más eficientes y útiles en las compañías, ¿no? Sobre las dificultades técnicas, Omar nos ilustra mucho más. Me gustó la analogía alimenticia o alimentaria que acabas de mencionar. Muchas gracias por eso. Hay varios puntos. De repente hay modelos que son más propensos a poder hacer esto directamente. Por ejemplo, cuando tienes un rack, le puedes aumentar a cada embedding cierto nivel, por ejemplo, de metadata, ¿no? Le puedes poner la edad que está asociado a tu usuario, el cual tiene como input la edad o qué sé yo, otros features más. Entonces, al momento de hacer el augmentation, simplemente filtras aquellas cosas que no deberían pertenecer parte de tu modelo o directamente las borras. El problema es de que es menos exacto que literalmente reentrenar el modelo. Hay modelos como, por ejemplo, los decision trees, que son mucho más fáciles también de hacer este nivel de datos. Pero directamente sacar esta información de un modelo ya entrenado es muy difícil. Hay mucha investigación al respecto. Algo interesante que también es interesante saber es de que estas dos etapas, la recolección de datos y su posterior gobernanza y el entrenamiento, con el tiempo parece que también se van a unir, incluso a nivel de software. Estamos hablando de que han aparecido modelos llamados AI crawlers, los cuales pueden buscar información por sí mismos y decidir si están bien etiquetados o decidir si añadir tal información mejora la calidad del modelo o no. Entonces, literalmente son modelos que funcionan como si fuera un buscador de Google y van por todas las páginas de repente externas o todos los documentos internos y deciden si pertenecer o no al proceso de entrenamiento. Y este crawler, este AI crawler también puede ser entrenable. Entonces estamos viendo cómo, digamos, todo el pipeline que se necesita para entrenar un modelo, poco a poco está convergiendo hacia un solo modelo. Y quizás la carrera del ingeniero de software finalmente será la carrera de un ingeniero de machine learning, el cual decide cómo programar, por ejemplo, la generación de código, la recolección de datos, la generación de A/B testing con simulaciones, etc., ¿no? Parece un poco la tendencia a la cual va la industria. Me quedé pensando en lo que dijiste, Omar, hace un rato, lo de los crawlers, pero voy a seguir con mi idea original, que era, nos importa mucho la calidad de los datos, nos importa muchísimo los comportamientos de nuestros clientes para entrenar modelos. Sin embargo, ¿por qué ocurre dentro de las organizaciones en general que, por ejemplo, no tomamos las medidas, utilizamos un montón las encuestas y así recogemos información sobre los comportamientos? Sin embargo, no tomamos las medidas, por ejemplo, modelos psicométricos para revisar realmente la calidad de ese recojo de información. Como que en las empresas lo dejamos mucho de lado y simplemente asumimos que esa respuesta está bien de parte del usuario con todo el bias que eso puede significar y simplemente lo introducimos como es business as usual, entonces debe ser, ese es el dato y debe estar diciendo la verdad. ¿Por qué creen ustedes que si nos interesa tanto la calidad del dato, una parte tan como importante que tiene que ver todo este recojo de información de encuestas y revisión de la calidad de las mismas, la dejamos de lado? O sea, yo creo que al comienzo podrían ser un sesgo dejarlas de lado, pero yo creo que este tipo de herramientas te ayudan a recoger lo que salen de las encuestas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un caso, el equipo está haciendo un modelo, no es un modelo, pero a partir de los focus groups, de lo que salen de las encuestas, estamos hallando insights, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí se convierte en data estructurada y es más fácil de incorporarla en los modelos. Entonces, sí creo, como tú dices, que una tendencia es a dejarlo de lado o limitarse a lo que solo una persona pueda captar a partir del video o de lo que ve, pero si tú le aplicas IA generativa a ese video o a ese audio, se captó de todo, ¿no? Sentimientos, información que sería muy útil a un modelo. Yo creo que ya se está empezando a capturar, entonces sí que está linkeado. Si solo puedo aumentar algo chiquito a la pregunta de Juan Carlos, es quizás porque es más fácil de automatizar. Es decir, existe lo que llamamos en estadística the law of large numbers, la ley de los números grandes, ¿no? Donde si tú, por ejemplo, tienes 10 datos, es muy probable que tengan bias, pero si tienes 1 millón, la distribución es mucho más cercana
de la muestra de la población, ¿no? Entonces, usualmente nos regimos en base a esas cosas, a esos métodos, para tratar de minimizar el bias de forma automática, pero dejamos de lado cosas más subjetivas que también son importantes. Hola, yo soy Daniel Jaramillo de Colombia. Tengo dos preguntas sencillas, una para Omar y otra para Juan. Omar, estabas hablando sobre datos removidos de clientes cancelados, remover datos de clientes cancelados, ¿sí o qué? Eso claramente en el desarrollo de Machine Learning trae unos retos importantes, ¿sí? Pero mi pregunta es, entonces, ¿cómo predecís el churn? ¿Cómo predecís esa clase minoritaria si tenés que remover a un cliente que se va para poder entrenar y poder desplegar? Cuando tenemos que remover es por cuestiones regulatorias, ¿no? Es como que no hay mucha opción de negociar eso y además tiene que ser en un tiempo determinado, que son como 30 días, 60 días de acuerdo a tu caso de uso. ¿Cómo podemos hacer esto? Mi intuición es de que en ese tiempo, en ese time window, donde puedes tener esos datos, puedes todavía considerar los negative examples, ejemplos negativos, ¿no? Pero luego, digamos, después de ese time window, tendrás que entrenar otro modelo diferente que considere nuevos ejemplos de casos negativos. Es, digamos, la forma como yo lo tomaría. Pero, digamos, lo otro de remover los datos es algo que es por ley y por lo tanto no puedes hacer mucho al respecto. Interesante. Y hablando de remover, y como europeo, y sabéis que tenemos GDPR en toda Europa, está diseñada para borrar ese derecho a olvidar los datos y a borrarlos de sistemas o transaccionales analíticos, pero el reto que hay, como ha comentado Omar, ¿no? Con modelos entrenados con datos que luego son válidos, eso no está resuelto, ¿no? Y eso va a ser un trabajo grande de adaptación a esta nueva realidad de los sistemas. Juan, volviendo a la pregunta que te proponía Manuel en el panel sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y la gobernanza del dato, que es bastante relevante y creo que ha sido de lo más mencionado en los diferentes espacios y paneles que hemos vivido durante estos 2 días. La gobernanza de la inteligencia artificial fue parte de un podcast que grabamos con Sandro hace algunos meses, pero sigo teniendo la pregunta de: ¿debería estar a cargo la gobernanza de la inteligencia artificial del CTO o del CDO? La experiencia mía y de mi empresa tiene que ver más con gobierno de datos. Yo diría que esta convergencia hace que sea el CDO, porque al final el valor que tiene, me reitero, ¿no? Son los datos para alimentar los modelos. Y sobre allí es donde debemos poner toda la atención, toda la presión, toda la supervisión y también todo el valor. Y esos procesos que la tecnología irá cambiando y le irá simplificando, pero continuará reforzando cómo controlo estos datos, cómo los gestiono de inicio a final, en todo su ciclo de vida, con todos los elementos. Y diría que eso va a ser lo elemental para dar valor. Y creo que es esa figura y que la figura del CDO todavía va a tener mucho más valor, porque estos programas, estas iniciativas de inteligencia artificial van a forzar a mirar continuamente el dato con una mirada distinta de que era únicamente la que existía hasta hace poco. Bueno, no hay duda que los mejores paneles son estos que nos dejan con ganas de seguir hablando, pero el tiempo apremia hoy. Entonces, muchísimas gracias, Emanuel y equipo. Omar, Juan, Mariela, que estén muy bien. Una feliz tarde.